importante que se tiene que tomar con respecto a una organización. Vamos a dividir el trabajo en las distintas áreas y apostar por la productividad al estilo Taylor, o vamos a coordinar con las mismas, ¿no? Vamos a coordinar con las mismas y hacerlo más aperturado, abierto. Algo realmente graficado en este cuadro, ¿no? O sea, participación, flexibilidad, un conocimiento general de todos, motivación para la participación, o va a ser estrictamente jerárquico. Entonces, de aquí comienza la complejidad que luego vamos a ver en la siguiente semana, porque decidir uno u otro es complicado. Generalmente es un balance entre la libertad y el orden, ¿no? Vimos también algunas definiciones como las formas de organizar. Cuando empezamos, hablamos de la adaptación mutua, la supervisión directa y luego de eso la normalización. Tendemos a normar luego de que hayamos adaptado entre nosotros el proceso, el objetivo, empezamos a entendernos, a ver qué es lo que necesitamos en la organización y de ahí normamos cómo debe ser el trabajo, cómo deben ser los resultados, qué habilidades necesita el personal, las normas que debemos seguir. Vimos también algunas definiciones importantes. El órgano, comunidad administrativa impersonal, en la cual nosotros dividimos a la organización. Dentro del órgano encontramos los puestos que van a desarrollar las funciones de ese órgano y las plazas, la cantidad de puestos, de cada puesto dentro del órgano, ¿no? También que hay criterios para dividir en base a la carga de trabajo, lo que se conoce como departamentalización, ¿no? Y criterios más comunes son las funciones, procesos, productos, geografía y entre otros criterios. Igualmente los vínculos en la estructura que nos van a permitir después llevar a dibujar, a estructurar los organigramas. Espero hayan leído la separata de organigramas porque esto está también ahí mucho más desarrollado, ¿no? Entre los vínculos que existían dentro de una estructura, o sea, cómo unimos los órganos, estaba la autoridad lineal, la autoridad funcional, la asesoría, apoyo y coordinación. Vimos también cómo se ha desarrollado en los últimos 100 años la metamorfosis de la administración, considerándose ahora como que una organización debe ser flexible, inteligente, trabajo en equipo, reconocimiento de modelos mentales para poder llegar realmente a un plan de futuro, ¿no? Visión compartida, y hablamos ya de talento humano, ¿no? Todos estos temas para poder ser integrados dentro del diseño, ¿no? Y luego encontramos la relación que debe de existir entre la estrategia y el diseño, porque nosotros no vamos a diseñar, es como cuando un arquitecto hace tu diseño de tu casa, lo va a sacar de la nada, ¿no? Tú tienes que decirle qué es lo que quieres, qué funcionalidades va a cumplir, qué es lo que te gusta más. Igual, ¿no? La dirección estratégica debe haber ya planteado las necesidades de la organización, ¿no? Para eso hace un análisis interno, un análisis externo y define la misión, los objetivos y también dentro de las necesidades establece la estrategia, porque si yo tengo una visión, tengo una misión que cumplir, pero a su vez tengo limitantes internas, limitantes externas, debo desarrollar estrategias para ver cómo estas limitantes van desapareciendo. Y eso va a depender también de lo que entiende la alta dirección, lo que puede hacer, ¿no? Entonces, estas políticas, esta visión, este entendimiento de lo que quiere hacer la organización pasa al diseñador, al experto, al especialista, al analista funcional. Ahí estamos nosotros hablando de la idea al diseño, ese es el analista funcional. Vamos a trabajar ahí cómo queremos esa estructura, ¿no? Si vamos a hacerla al estilo Taylor, eficiencia, o va a haber un tema de aprendizaje, de participación, si va a haber sistemas que nos permitan controlar o los controles van a estar dentro de toda una normatividad, si vamos a utilizar tecnología, si estamos hablando de un eslabón internacional, si nos enfocamos hacia el tema del recurso humano como parte de un proceso de producción
o nos enfocamos al talento humano, nos enfocamos a la cultura. Entonces, todo esto nos permite a nosotros finalmente diseñar y tener una efectividad sobre lo que hemos diseñado, efectividad sobre lo que queríamos lograr, ¿no? Uniendo recursos, eficiencia, logro de objetivos, valores. Y aquí obtenemos nosotros una situación para mejorada, que por supuesto va a ir siempre revisándose, porque para eso existe el feedback, ¿no? Y una primera revisión que se tiene que hacer es cómo estamos internamente con esta estructura, ¿no? Si hemos mejorado, si tenemos que seguir luchando con las debilidades, si tenemos que seguir luchando con el entendimiento del trabajador y así, ¿no? Es más o menos la relación que debe existir entre la dirección estratégica y nuestro diseño de organización. Vimos todo esto y entramos a las unidades organizacionales y aquí nos hemos quedado, nos demoramos mucho para esta parte. Las unidades organizacionales son en realidad los órganos en los cuales deberíamos dividir la organización. Sin embargo, estos órganos van a depender del tamaño de nuestra organización, del grado de especialización o visión que tenga la empresa con respecto a la división del trabajo y de los recursos de los cuales contamos. Porque decíamos, ¿no? Podemos estar hablando de una empresa minera ubicada en Canadá y que domina todas las empresas mineras del mundo. Y estamos hablando ya de una organización, un consorcio empresarial, estamos hablando de que esta organización ya es un holding que se desarrolla por diversas unidades, por diversos sectores, y nosotros de repente en Perú pertenecemos a la división LATAM, ¿no? De Latinoamérica. A diferencia de que podemos estar hablando de un supermercado al frente de la puerta 5 de la Uni, donde es algo más pequeño, donde de repente el administrador hace absolutamente todas las funciones, pero las funciones deben existir. El tamaño es el que va a definir, ¿no? Al final la función logística, la función finanzas, todas van a existir, pudiendo ser una sola persona el dueño que lo esté haciendo o pudiendo ser todo, ¿no? Todo un equipo de vicepresidencia financiera, de unidades así completamente asesoradas por especialistas en finanzas, etcétera, ¿no? Todo eso va a depender, como decimos, del tamaño de la división del trabajo y de los recursos de los cuales se dispone. Sin embargo, la teoría nos dice que las principales unidades, existan o no como órganos, las principales unidades son la unidad de finanzas, la de producción, la de venta y la de logística. Y aquí nos quedamos, mire, he pintado el dibujito, porque es interesante entender aquí las relaciones que existen, ¿no? A ustedes les fue un poco complicado porque leí ahí en el chat y dice, pero si nunca hemos sido empresa, ¿cómo vamos a saber, no? Entonces, lo que nos interesa a nosotros en este gráfico es relacionar estas funciones antes de entrar a la teoría, ¿no? De estructura básica, que debería de tener finanzas, producción, cuando estamos hablando de servicios, esto se conoce como operaciones, ventas, cuando estamos hablando de una comercializadora, esto se convierte en unidad de comercialización, y logística. Podrían existir así como órganos, como está dibujado acá en, la, en el slide, o podrían estar de repente todo esto aglomerado en una sola área, el área de administración. Pero las funciones siempre se tienen que cumplir. Siempre está, porque la parte de la teoría organizacional acá implica toda la experiencia de cientos de años de haberse desarrollado una estructura básica. ¿Sí? Entonces nosotros decíamos, supongamos que estamos en Gamarra y lo único que tenemos es al señor al dueño que vende y a la esposa que produce polos, ¿no? Igual, podría ser solamente producción y el gerente o el dueño hace el resto. Y bien, ¿cuál es el concepto acá del flujo de información y el flujo de las órdenes, el flujo del proceso en sí, ¿no? Si comenzamos con la unidad de producción ya está lista para producir, decíamos, ¿cómo produce producción? ¿Quién le da el input? El principal input decíamos que le da la unidad de ventas, ¿no? La unidad de ventas debería de
entender, debería de pronosticar y debería de tener también una analítica de lo que vendió, de lo que le piden, de la demanda, de la oferta, de la competencia, de los precios, del diseño, etcétera, del producto, ¿no? Lo normal debería ser así. Esta función ventas, entonces, debería de informar a la unidad de producción. Esto es lo que necesitamos para venta, para stock, para lo que se requiere. La unidad de producción es la que ejecuta el proceso de producción porque ya le dieron la cantidad y lo que va a hacer es simplemente determinar, ¿no? Ya sea un sistema, ya sea un cálculo con su plan, con su planeamiento de la producción, saber, ¿no? Si necesita 10 polos, 500 jeans y 200 camisas, ¿qué cosa debe de requerir? Aquí va a requerir materiales, insumos, maquinaria, va a necesitar energía, va a necesitar mantenimiento de las máquinas, etcétera, ¿no? Entonces, la unidad de producción tiene que correlacionar con la línea 2 directamente con la unidad de logística, porque realmente logística va a ser ese soporte. Logística debería brindar todo el tema de adquisiciones o compras, todo el tema de mantenimiento, seguridad, transporte, almacenamiento, ¿no? Y ya les digo desde ahora, ¿no? Que logística tal vez es la unidad que más trabaja en estos momentos en las empresas. A veces es el patito feo porque aquí se demoran las cosas, porque el resto ya se automatizó, ¿no? Las unidades de producción ya están casi robotizadas. Entonces la unidad de logística es un fuerte trabajo. Y ahí, en el caso de los ingenieros industriales, están encontrándose grandes fuentes de labor, ¿no? Solo en logística. Lo que antes a veces era depreciado, el área de almacén, el comprador, ahora no, ¿no? Son grandes gerencias, son preocupaciones estratégicas las unidades logísticas, ¿no? Pero decíamos, logística ya tiene los proveedores, ya sabe cómo comprar, tiene las políticas de calidad para las compras, para el almacenamiento, y de pronto que en logística sí se conocen ya los costos, ya se sabe cuánto tienes necesidad para el lote de producción o para la jornada o para el mes, etcétera, lo que has comprado. Entonces, logística no puede actuar así por así, tiene que consultar a finanzas, ¿no? El 3. Consulta finanzas para poder entender si estamos o no dentro de la línea, ¿no? Podría estar que logística tenga autorización hasta cierto monto para gastar, cierto monto para actuar, pero finanzas tiene que autorizar, porque en realidad finanzas es el que le va a decir dentro de sus funciones si hay efectivo, si hay crédito, si hay deuda, si se cobraron las ventas. De repente ventas está seguro que se vendió, pero no se cobró nada. Entonces, finanzas es el que al determinar, ¿no? Si es producido va a brindar esas facilidades, ¿no? De nada sirve que logística ya sepa dónde comprar si no hay con qué pagar. Es más, a veces es hasta tan riesgoso que la unidad de finanzas no se compenetre con el proceso, que podrían las políticas de finanzas decir, no hay plata y hay que comprar lo más económico, ¿no? Y logística le va a decir, sí, pero necesitamos tales equipos, necesitamos estas herramientas y las quiero alemanas. Y finanzas le va a decir, mira, yo te compro una herramienta alemana a 1.000 soles, pero puedes comprar 5 chinas al mismo precio. Y ahí comienzan los problemas tan grandes que tiene logística, ¿no? Que por las políticas de finanzas ha comprado 5 unidades de mantenimiento a chinas y se han malogrado en la semana, ¿no? Lo que la alemana de repente hubiera podido durar un año. Entonces, es donde se vuelve el mundo complejo y allí es donde, si no vemos esto como un proceso, si lo vemos estanco, cada uno con su cuadradito cubierto, allí comienza, ¿no? El tema. Y eso lo vamos a ver después de los parciales cuando hablamos gestión por procesos. Entonces, la unidad de logística le pide finanzas, pero finanzas, por más que sea el hermano, el cuñado, qué sé yo, el gerente general, nunca va a poder firmar la cantidad de dinero que se quiere ni las compras en donde él dice, ¿no? Debe de existir también políticas en donde diga, el jefe de finanzas puede actuar hasta tal nivel de dinero y a tal superior tiene que hablar con alguien más. Si hablamos de una organización tan pequeñita como la que vemos ahí, tendrá que ser la alta dirección, la gerencia, en organizaciones más grandes la vicepresidencia de finanzas, etcétera, ¿no?
Entonces la unidad de finanzas tiene que solicitar a gerencia una opinión y ver qué se puede hacer. A su vez, la gerencia general no puede aturdirse en operaciones tan sencillas y decir ya aprobado o desaprobado. No es así. La gerencia general debe de estar en constante información, ¿no? En constante actualización de lo que está pasando interna y externamente, en un flujo de información increíblemente necesario. Debe de tener reportes, debe de tener su sistema al costado donde le mantenga informado de lo que hizo la unidad de ventas y proyectó, de lo que a la unidad de logística le ha pasado, si compró bien, si falló, si endeudó a la empresa, si no hubo calidad, de lo que producción pueda tener, ¿no? De repente en temas de almacenamiento, porque a veces producción, y eso he visto en muchas organizaciones, a producción le piden 100 ítems, 150 por si acaso. Y eso por si acaso casi siempre sirve, ¿no? Y se estoquea cosas increíbles. Uno entra a producción y tranquilo vendiendo el stock se hace millonaria la empresa, ¿no? Entonces, la gerencia general necesita estar en ese constante input de información. Y no solamente eso, sino de esta flechota grande llamada entorno. Clientes, competencia, como lo dijo uno de sus compañeros, ¿no? Competencia, políticas, tecnología, salud ahora, ¿no? Imagínense ustedes si teníamos a tiempo que se venía el COVID, los que ya leen los diarios y sabían que en diciembre estaba, y creo que nadie tuvo la mentalidad de tener esto tan grande, hubieran podido hacer muchas cosas antes de que aquí se diera la cuarentena en marzo. Enero y febrero eran 2 meses ricos para tomar decisiones, apuntando a que tu vigilancia tecnológica te hubiera dicho que se viene lo peor, ¿no? Entonces, estas líneas verdes van a permitir a este gerente general decir si proceda o no, ¿no? Les comento una experiencia también que tuve, estuve un buen tiempo cerca de las empresas hidrobiológicas. Había un gerente que para producir en su planta, él salía y olía el mar, ¿no? Aspiraba el mar, sentía el mar así y decía, va a haber buena pesca, va a haber buen porcentaje de calidad en su harina de pescado, ¿no? Y apostaba con la oficina de calidad, le apostaba, vamos a llegar a tanto por ciento, porque la harina de pescado se vende en el mercado de acuerdo al porcentaje de calidad de algunos insumos, las grasas, etcétera. Si por casualidad baja una milésima de esa grasa, puede pasar el precio del $700 la tonelada a 200, así, de frente baja la calidad, porque se quemó mucho la harina, porque se fue muy cruda, en fin. Entonces el gerente apostaba con el de calidad y ganaba siempre, ¿no? Y todos admiraban al gerente de producción, lo admiraban. Y yo le decía, pero señor tal, lo que usted huele debe pasar a indicadores, porque lo que usted huele, sueña, tiene que pasar a los demás. De nada sirve que usted huela y diga, la pesca está mal y va a salir mal, y toda la producción siga andando, ¿no? Entonces uno tiene que ser realmente proactivo a todos los indicadores que aparecen ahí para poder tomar la decisión sobre todas las líneas rojas que vemos aquí, ¿no? Y bien, eso es lo que nos faltó explicar la clase pasada. Y les dije, ¿no? En cada una de estas unidades, la unidad de finanzas, lo que tiene es que es obtener y administrar fondos. Aquí establece la política financiera, lleva el control de los costos, lleva la contabilidad, los recursos efectivos. Nosotros tenemos como mínimo en cualquier tipo de organización pequeñita o grande, lo mínimo que debe existir es una tesorería o caja y una contabilidad. Ahora bien, si la empresa es más pequeñita, la contabilidad se terceriza. Y conforme la empresa va creciendo, esta unidad se va convirtiendo ya en más grande, ¿no? Ya hay áreas de finanzas, seguros, banca, presupuesto, proyectos de inversión, finanzas internacionales, etc. En la unidad de producción o operaciones, igual, ¿no? Aquí hay que planificar, dirigir y controlar la producción del bien o servicio. Aquí transformamos, aquí le damos el servicio. Las empresas pequeñitas o las organizaciones pequeñas van a tener como mínimo
el área de planta o transformación, y el planeamiento y control de la producción, que muchas veces es un tercero o un software que te ayuda a ti a calcular los insumos que requieres, ¿no? Si la empresa ya crece más, tienes que tener el tema de seguridad industrial muy apegada a nuestras nuevas leyes que ahora son muy estrictas. Esto está ya relacionado incluso con sistemas para el trabajo, para la protección del trabajador. Hablamos de calidad, aquí hablamos de analistas, ya de analistas de producción que tienen que ver costos, procesos, sistemas, diseño de producto, mantenimiento. Pero este mantenimiento, cuando hablamos de producción, es estrictamente para el tema de sus equipos internos. Cuando logística vemos mantenimiento, es para toda la organización en sí. La unidad de ventas igual, ¿no? Acá hablamos de determinar la demanda del producto. En este caso, lo mínimo necesario en una organización es los vendedores, la fuerza de ventas o la fuerza online, etcétera, y la comercialización. O sea, en el momento que me encargo yo de hacer el traslado logística para que se reparte el producto y a su vez yo tenga que obtener el pago, ¿no? Impulso al pago para que esa factura sea devuelta a finanzas. Factura, perdón, la factura sea cancelada y el dinero entra a finanzas. Conforme la organización crece, esta unidad ya tiene mayores divisiones, ¿no? Marketing, ventas segmentadas, canales de comercialización, investigación de mercado, se mete a diseño del producto de acuerdo a esas investigaciones, etc. Muchos de estos temas se pueden tercerizar también. Cuando el core del negocio es diferente al marketing, lo que haces es tercerizar, ¿no? Y tú te dedicas a mejorar tu producto. Y finalmente la unidad de logística, que aquí vemos nosotros que brinda el servicio y aplica medios de aprovisionamiento. El aprovisionamiento es lo que se conoce como las compras, ¿no? Adquisiciones, aprovisionamiento, compras. Como mínimo se requiere una área, una función de adquisiciones y de almacén. Ya conforme la unidad o la empresa crezca, la unidad necesita ya funciones de transporte, mantenimiento, seguridad, logística internacional, entre otros. Eso no quiere decir que solo estas 4 unidades, ¿no? Hemos dicho que son las unidades básicas, porque si nosotros hablamos de organizaciones que ya están mucho más, digamos, grandes, mucho más grandes en el mercado, vamos a encontrar que hay unidades de investigación, unidades de tecnología, laboratorios centrales de calidad, en fin, ¿no? Todo esto se vuelve un monstruo. Al final, el diseño organizacional se debe apoyar ya con la arquitectura organizacional, lo que decíamos nosotros, ¿no? Eso ya va a depender del arquitecto, del que diseña, ¿no? Qué tan arquitecto es de la organización. Y aquí vamos a sumar muchos aspectos, como por ejemplo la visión del gerente, la visión de los dueños, la cultura de la empresa, ¿no? Y imagínense este dibujito, no sé si se dan cuenta, son pelotitas ahí tambaleando en tablas. Muchas organizaciones viven así, ¿no? Que se cae uno, se cae el otro, se ven N debilidades, se arrima aquí, se arrima allá, y lo peor, ¿no? Se convierten en organizaciones informales porque no han sido diseñadas con criterio de cumplir objetivos, ¿no? Han sido diseñadas al paso conforme aparecen las necesidades. Y podemos tener organizaciones también en donde sí, de alguna manera tienen el enfoque de procesos, de estructuras, del personal, de la cultura, de incentivos, y con toda esta visión, con todas estas políticas, el arquitecto puede diseñar, ¿no? Y hay muchas otras que son ya las más modernas, las más grandes organizaciones, las que se van hacia el futuro, donde ya no hablan de estructuras cerradas, ¿no? De procesos, etcétera, y hablan de una filosofía, ¿no? Ya le dan más interés a los valores, al compromiso que puedan obtener de los trabajadores, al contagio de una cultura a todos los trabajadores, ¿no? Y sobre esa filosofía es que comienzan a crecer, ¿no? De repente, si vemos un ejemplo de Face, ¿no? Nace con la visión de su dueño
de abrir la información. ¿Por qué cerrarlas? ¿Por qué no transformarlas? ¿Por qué no que todos se metan la mano para armar acá redes, que todos a la vez que aportan pueden obtener información, etcétera, ¿no? Y luego se convirtió en una enorme unidad de negocio y salió ganando y tumbó muchos paradigmas, ¿no? Abría todas sus puertas y obtenía información del que usaba esa información, ¿no? Y ya nace de esa filosofía, ¿no? Y sobre eso habla de equipos, de clientes, de empleados, directivos socios, sobre algo que ya se confinó, ¿no? A ser un marco de acción de la organización. La arquitectura organizacional cada vez crece más conceptos, por ejemplo, el outsourcing, que estamos hablando nosotros de la reorganización o reestructuración de las empresas para mejorar los sistemas de trabajo. Aquí se rediseña la organización para que se achica reduciendo personal, orientando a la nueva tecnología, ¿no? Hasta que se encuentre el famoso tamaño óptimo, ¿no? Y muchas veces ese Dawsonsi lamentablemente es reactivo, responde al cambio sin análisis previo, con alto costo social, con mucha incertidumbre en las decisiones, tipo COVID, ¿no? Ahora, no sé, han leído las noticias, se cierra la tienda París, se cierra muchos locales de bancos, se van a cerrar locales de los seguros. Ahora están probando, el que menos está probando, que ya está funcionando el tema de teletrabajo, el tema de redes, y ahí pues el personal es tú y tu computadora, ¿no? Entonces es reactivo. ¿Qué va a pasar con la gente que se queda sin trabajo? ¿Qué va a pasar con el clima laboral? Ahora ya no ves a nadie, tú solito estás trabajando. Y peor aún, ¿no? Que estamos hablando que las decisiones de repente han sido tan rápidas y todo se va armando en el camino y podamos tener nosotros una organización de este tipo, ¿no? De este tipo de equilibrio ahí que no sé cómo se da, de magia, ¿no? En la usanza también se habla de ser proactivo, ¿no? Donde es un proceso que nos anticipamos, preparamos a la gente, um, la entrenamos, ¿no? Y esto posibilita que los cambios sean con menos costo social, sean de a pocos, ¿no? Y van en el camino, ¿no? Yo he visto empresas con este tipo de outsourcing, ¿no? Una de ellas era una minera de cobre en el Cusco, en donde ellos, después de sus análisis, vieron que solamente tenían para explotar 5 años más en la mina, ¿no? Que todo iba a desaparecer luego, la mina ya se acabó, ya no hay beta, ya no hay nada, ya habían explotado hasta lo mínimo, ¿no? Pero la empresa se preparó y subió la moral de todos sus trabajadores, y todos sus trabajadores sabían ya que en 5 años ya iban a tener diferentes alternativas de salir de ahí, de comenzar otros vidas, otro negocio, y todos iban con una moral en alto, con el orgullo de haber terminado su trabajo, con el orgullo de haber explotado al máximo y haber salido bien, ¿no? En eso, ¿no? Es un cambio, y ahí no estamos hablando de reducción, estamos hablando de desaparición, pero la gente motivada. También hablamos de outsourcing, que aquí ya es subcontratación, externalización de funciones que no son de repente el core del negocio o el centro del negocio, ¿no? Un ejemplo podría ser, si nosotros hacemos carpetas, mi fábrica es de carpetas, yo hago las mejores carpetas, conozco el mejor material, entonces, ¿por qué me voy a demorar yo en la contabilidad? No, yo no voy a necesitar contabilidad, aprender contabilidad para desarrollar mi empresa. Entonces, solicito el servicio de terceros para mi contabilidad, solicito el servicio de terceros para lo cual no es mi negocio, o sea, puede ser marketing, puede ser seguridad, tercerizo, ¿no? Lo que se conoce como tercerizo. El outsourcing ha colaborado bastante en este cambio de relación cliente-proveedor, ¿no? Transformándola a veces a las empresas solamente en producción y a otros grandes consorcios mundiales solo en una máscara que integra los conocimientos y core de otras, ¿no? Entonces, hay marcas de empresas que giran en el mundo entero como los más grandes,
pero adentro lo único que tienen es un área de telemarketing y venden el resto. A través de terceros empiezan a, a producir ciertos estándares y se dedican solamente a comercializar, ¿no? Por ejemplo, Benetton, ¿no? Benetton es una marca, no sé cómo andará ahora, pero una marca que tenía fábricas en el mundo entero, pero no eran de ellos, ¿no? Eran fábricas que donde les enseñaba cómo deben sacar los productos que ellos van a comercializar. Y Benetton en sí no tenía ni una fábrica, ¿no? A veces ni diseñadores. Las empresas le hacían los diseños, sí, tenía un calificador de diseño, pero el nombre ya era lindo, habían invertido increíblemente en marketing y ya, ¿no? Entonces el outsourcing ha significado, ¿no? Un gran cambio en el concepto cliente-proveedor. Y bueno, lo menciono también el outplacement como una técnica para reubicar trabajadores, porque los dos conceptos anteriores y las situaciones de encoger las empresas para poder tener menos costos hace que los costos sociales sean muy elevados, ¿no? Que se tiene que prescindir de parte del personal. Entonces, no podemos quitar, y eso desde ya ustedes también como futuros profesionales no pueden olvidarse el factor humano, el factor social. Y entonces nacen soluciones como esta, en donde la empresa crea fondos, crea alternativas ahí de orientación al personal para facilitarles una reinserción laboral en otro sitio, para motivarlos, para que, como decía yo, salgan pues con la frente en alto, con la autoestima elevada, porque eso les va a ayudar a reubicarse, ¿no? Am, y eso en algunas empresas aquí en el país, en las empresas más grandes, se está dando en ejecutivos, ¿no? En niveles ejecutivos en donde ya o cumplieron su ciclo, cumplieron los años, o cumplieron todo, y entonces la empresa les agradece y les da un programa, ¿no? Conozco un colega que le dieron de Telefónica cerca de 6 meses en una de las empresas más distinguidas acá en el Perú, en Outplacement, para poder, ¿no? Él toda su vida había trabajado en Telefónica, nunca había hecho ni su currículum. O sea, le subieron la moral, la autoestima, le hicieron los contactos más grandes a nivel empresarial y entró fácilmente a trabajar en otra empresa, ¿no?